Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Un saludo muy cordial esta mañana de día viernes, ya finalizando la semana. Es algo muy bueno siempre agradecer a Dios por estos días, por toda la bendición que recibimos día a día en nuestras familias, aún en estos días de cuarentena que todavía nos resta algunos días. Muy bien, hoy día, como sabrá, es el día del trabajo, 1 de mayo. Muy bien, el trabajo es una bendición, el tema para hoy entonces es la Biblia y el trabajo. ¿Qué dice usted? Muchas personas piensan que el trabajo es una maldición, que no deberíamos trabajar, en fin, pero como veremos en la Biblia tenemos algunos versículos donde nos enseña que el trabajo es un regalo, es un presente de Dios. Es un regalo que nos da Dios para que podamos nosotros disfrutar en el trabajo que realizamos día a día. Así que, querido amigo, vamos en esta mañana compartir con ustedes la Biblia y el trabajo. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a el trabajo? Muy bien, en estos días, como usted se habrá dado cuenta, hay muchas personas que están trabajando, otros quizá están descansando en sus hogares, pero las autoridades de nuestro país, la presidenta, los ministros, están trabajando mucho estos días, y eso es algo bueno, ¿verdad? Están trabajando por el hecho de que necesitan ellos reunirse en las diferentes para tomar decisiones, y están trabajando bastante. También, como verá, la policía, el ejército y autoridades como aún de nuestras ciudades, los alcaldes, los gobernadores, están trabajando duro en estos días porque esa es su labor y debemos nosotros también ser muy considerados con ellos. Y bueno, los que estamos en casa, en algún momento también vamos a retomar de nuevo la labor, nuestro trabajo para seguir aportando para el desarrollo de nuestro país, ¿cierto? Y eso es algo muy bueno. El trabajo es algo que nos ayuda. Mira, hay un versículo en la Biblia que dice, en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 4, dice así: la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Dios siempre en la Biblia, en su palabra, ha honrado a la persona que se esfuerza, que trabaja. Y eso es algo muy bueno, ¿no? Dice, en otras palabras, la Biblia está diciendo, los que se empeñan en trabajar, se esfuerzan en trabajar, entonces van a tener incluso algo que comer. Otro versículo dice, quien no trabaja, pero tampoco coma. Quien no está trabajando, dice, no debe comer también. Miren, así que es un mandamiento de Dios. Y en el Antiguo Testamento, en Génesis, tenemos la historia de Adán y Eva. Ustedes saben, muchos creen que Adán y Eva, ahí en el Edén, en el jardín, en el paraíso, donde Dios les puso, muchas personas creen que Adán y Eva estaban sin hacer nada, estaban así, desocupados, y quizás, como alguien dijo, echados en una hamaca, estaban ahí. Pero no dice eso la Biblia. Dios les había puesto, aún antes de la caída, antes de que ellos desobedecieran a Dios, Adán y Eva tenían una labor. ¿Saben cuál era su función? Era cuidar el jardín, labrar. Ellos tenían que Adán tenía que poner nombre a los animales, en fin, tenían mucho que hacer. Así que Dios siempre, aún antes de la caída, el trabajo era algo digno, algo que Dios ha puesto como un mandamiento para las personas, para que se desenvuelvan en esa labor. Muy bien. Algunos no les gusta trabajar, por cierto. Sí, muchas personas, aún quizás cristianos o no les gusta trabajar. Prefieren estar ahí echados, quizá en un sofá, en fin. Pero dice, y Dios le dijo a Adán y Eva, ustedes saben, con el sudor, después del día de la caída, después de que el pecado entró en la humanidad, Dios le dijo, con el sudor de tu frente comerás el pan, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Ve? Entonces, Dios
ha puesto el trabajo para que lo disfrutemos también. Muy bien. El trabajo, trabajando podemos llevar el pan a la casa, algo que comer a nuestros hogares. Miren, eso es algo bueno. La alimentación, por ejemplo, también nos da dignidad cuando uno trabaja. Aún muchos jovencitos, muchachos, trabajan desde su temprana edad, eso es algo muy bueno. No olvidemos el versículo, la mano negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. Aún usted puede tener algo que comer, o tener para comprar algún dinero, si usted trabaja, ¿verdad? Si usted y yo trabajamos. Muy bien. Es un regalo de Dios, decíamos, y nos ofrece mucho, y la dedicación es clave, es muy importante. El empeño que pongamos, no importa en qué trabajo, desde una persona que se dedica a tirar la basura, hay muchos que trabajan, eso es un trabajo muy digno, de limpiar la ciudad. Mientras usted duerme, querido amigo, querida amiga, hay personas que están tirando la basura, están recogiendo basura para llevar, limpiando la ciudad. Miren, ese es un trabajo muy digno, y hay muchas personas que se dedican y bueno, son honrados también por Dios, por supuesto. Miren, en la Biblia queremos revisar algunos personajes para que vean que lo que estoy diciendo no es simple teoría, sino es algo que ocurrió y están relatados sus biografías, sus hechos en la Biblia, en la palabra del Señor. Miren, tenemos el caso de Rebeca. Rebeca, antes que ella se casara, antes que formara su hogar, miren, tenemos el contexto es el siguiente. Abraham tenía un criado su mayordomo, en esa época, y bueno, Isaac, el hijo de Abraham, ya estaba en su tiempo para que ya él pueda tener su esposa. Entonces Abraham envía, en ese tiempo era de esa forma, así se hacía. Entonces el criado de Abraham viaja muy lejos a Mesopotamia para pedir la mano de una dama y traer para su patrón, en este caso para Isaac. Entonces viaja, lleva bastantes regalos, en fin, y llega a un lugar, a un pozo. Entonces él ora a Dios, Eliezer, así se llamaba el criado de Abraham, ora a su Dios, ora a Dios y dice, oh Señor, haz que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Él pide a Dios para que todo lo que, y que la esposa, que la mujer que va a venir, y que entonces sea de Dios, que todo sea de Dios. Entonces viene Rebeca, y ahí dice el relato en el en el libro de Génesis capítulo 24, desde el versículo 19 hasta el versículo 21, ahí donde relata, dice, ¿no? Que Rebeca llegó con su cántaro ahí al pozo para llevar agua, y dice, y Eliezer le pide, por favor, ¿me puedes dar algo de beber? Ella dice, claro que sí, y incluso puedo dar aún a tus camellos, y ella... Miren, se empeña esta muchacha de sacar agua, bastante agua del pozo, y da a beber a sus camellos, a los camellos de este siervo, de este mayordomo. Miren, se dio prisa, dice, vació el versículo 20, vació el cántaro, corrió, dice, muy servicial esta dama, corrió y miren, no es tan fácil sacar agua bastante del pozo para dar de comer ahí a las personas, al criado, y habían otras personas más, y a todos los camellos, miren, ¿no? Entonces, este criado dice, esta dama va a ser la esposa y después la pregunta, ¿quién eres? Y ella dice, soy Rebeca, y le invita, no, puedes ir a casa, tenemos bastante forraje, puedes quedarte ahí, y en fin, entonces va, le invita, y ahí es donde pide la mano este mayordomo, la mano de Rebeca en este caso para Isaac. Miren qué linda esta historia. Entonces, miren, de esta historia podemos nosotros aprender que tal vez Rebeca no tenía planes para casarse en esos días, pero, ¿saben? Su laboriosidad fue honrado por Dios. Qué lindo, ¿no? Dios la sorprendió aún ahí en el pozo. Dios la sorprendió porque ella trabajaba, era muy servicial. Querida amiga, tal vez usted... y todos necesitamos ser laboriosos, trabajadores, en el área a que nos dediquemos. Tal vez usted es carpintero,
es herrero, se dedica a los negocios, o quizás usted es un predicador, señor querido pastor. Hay muchos que se dedican a la enseñanza de la Biblia, y eso es algo muy bueno, y pongamos empeño. Miren, esta dama, Rebeca, no se imaginó, pero su laboriosidad le llevó a ser parte aún de la genealogía del Salvador. Qué hermoso, ¿verdad? Fue la esposa de Isaac, del patriarca Isaac, no es poca cosa. Dice, en cualquier momento Dios nos puede sorprender si a Él, si le agrada lo que estamos haciendo. No importa qué nos dediquemos, queridos amigos. Así que Rebeca nos enseña a trabajar con dedicación, Rebeca se dedicó aún en las tareas de sacar agua, de dar de beber, sacar agua, dar de beber. Miren, y fue la esposa de Isaac. Muy bien. Tenemos el caso de Jacob, y esta historia la encontramos en Génesis también, capítulo 31. Ahí encontramos versículo 6, versículo 9. Miren, tenemos el caso de Jacob. Miren, Jacob cuando salió de su casa, él salió con las manos vacías, prácticamente. Él llegó a otra ciudad donde tuvo que arrimarse, por así decir, a otra persona, trabajó por esa persona y bueno, Dios le bendijo también y se casó con una de sus hijas de este personaje, de esta persona que se llamaba, bueno, que vivía en ese tiempo. Pero saben, él después reflexiona después de un tiempo y él dice, versículo 6 de Génesis 31, dice, con todas mis fuerzas estos años he servido a vuestro padre, dice Jacob. Me he esforzado, 14 años trabajo, primero 7 años, después otros 7 años. Me esforcé y Dios me bendijo. Dice que a pesar de que su jefe, el patrón de Jacob, en este caso su suegro, era muy tramposo, cometía ilegalidades con él, dice, pero su trabajo hizo que Dios le reconociera. Y el trabajo de Jacob hizo que Dios reconociera el esfuerzo que ponía Jacob. Miren, era algo muy, muy interesante. Ocurrieron varios incidentes en esta familia. En una ocasión, el suegro de Jacob le dijo, mira, le dijo, las ovejas, porque él era pastor, él pastaba las ovejas de su suegro. Le decía, todas las que nazcan con una mancha, con una raya, las ovejitas que nazcan serán para ti y las otras serán para mí. Y saben que cuando nacían las ovejitas, nacían muchas con ciertos colores, y miran, la mayoría los tenía Jacob. Y cuando decía, no, mejor, ahora van a ser tuyas las que nazcan sin manchas, ¿no? Ahí está en el relato bíblico. Y saben que nacían sin manchas. Entonces, Dios, aún en esos detalles, en esas circunstancias, Él estaba obrando en la vida de Jacob. Entonces miren, en la vida real, en la vida en que usted y yo vivimos, tal vez quizá para muchos se quejan y dicen, bueno, mis jefes, mis patrones o mis superiores no son considerados conmigo o cometen ilegalidades, en fin, no sabemos, pero Dios está viendo, querido amigo, aún en el trabajo que usted realiza, Dios está viendo, ¿sí? En el caso de Jacob, Dios honró a Jacob. Dios está observando y Dios nos honra, independientemente de la situación. Tal vez usted diga, no, nadie ve lo bueno que hago, en fin, pero saben que un día Dios le va a premiar a usted, le va a premiar. Como en el caso de Jacob, y Jacob nos enseña también él conquistó riquezas. Miren, aprendemos, hemos estado viendo, de Rebeca aprendemos ese empeño en el trabajo, pero de Jacob aprendemos de esforzarnos, ¿no es cierto? El esfuerzo conquista aún riquezas, ¿sí? Muy bien. Tenemos el caso de Ruth, la moabita. Ustedes saben, en el libro de Ruth, en la Biblia, tenemos ahí este caso, en el capítulo 2, en el versículo 2, ahí encontramos la historia de Ruth. Miren, Ruth perdió a su esposo, era viuda. En estos instantes, en esos momentos del relato,
Ruth era viuda, su esposo había muerto, y estaba viviendo con su suegra, Noemí. Ellos habían vuelto a Belén y estaban ahí. Pero Ruth, sabe que tenía, siempre, él asumió la responsabilidad de su hogar. Ella no dijo, bueno, mi esposo murió, ahora tendré que ir a mendigar, bueno, me quedo así o dejar. Muchos tiran la toalla. Oí de una familia, de una señora que cuando murió su esposo, ella dijo, no, hasta aquí llegué, mi esposo era el que proveía, ahora me quedo aquí, les dijo a sus hijos, bueno, hijos, ahora pueden ir a buscar su vida, ya yo hasta aquí llegué, no esperen nada de mí, en fin, pero no, Ruth no fue así. Ruth se esforzó, miren, y formó parte posteriormente de la genealogía también del Salvador. Ella después, posteriormente, se casó con un hombre acaudalado que se llamaba Booz. Pero miren, el principio de Ruth es que ella dijo a su suegra, mira, suegra, yo quiero ir a trabajar y quiero ir a espigar. No importa dónde, voy a ir a trabajar con mis manos. ¿Saben que Ruth puso ese empeño? Él quiso, no importa dónde, no importa qué iba a hacer, pero ella tenía esa disposición de ir a trabajar, Y la Biblia dice que ella quería trabajar, como decimos, como hay una frase, ella puso su mano en el arado, quería trabajar, no importa dónde, para ayudar el sustento de su hogar. Miren, la historia de Ruth nos enseña a asumir responsabilidades cuando perdemos a algún ser querido. Quizá usted esposo, ha perdido a su esposa y ahora ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No se va a arrimar a otra persona, no, tiene que esforzarse y empezar a asumir y a trabajar. Usted, querida señora, tal vez ha perdido a su esposo, quien le proveía ahora, pero hay que trabajar. Ruth no se quedó ahí. ¿Y saben qué? Ella consiguió un empleo, ella fue a trabajar, a espigar en ese tiempo, a cosechar, y saben que Dios también la honró a ella en ese momento, y dice que, ¿qué pasó? Ella buscó, y su iniciativa, miren, esto es algo importante, el trabajo no necesita demostrar iniciativa también. La iniciativa de Ruth, ¿no? Y justo ese campo donde ella fue a espigar era el campo de Booz. Y cuando Booz, el dueño de ese cultivo, vino, dijo, ¿quién es esta mujer? Trabajadora, muy bien, que trabaje, si quiere trabajar, que trabaje, ¿verdad? Ella no dijo, bueno, espigar, no, yo nunca había espigado, no, mejor no haré nada, en fin, no. En el momento de que uno toma la iniciativa, de que uno se dispone, uno decide, muchas veces uno tiene que trabajar aún. Por eso, si usted ha estudiado una profesión y no hay trabajo para el que usted ha estudiado, entonces puede hacer trabajos manuales, hacer pintar, ayudar, en fin, hay cosas que uno puede hacer, amigos. Son principios bíblicos que vamos aprendiendo de estos personajes, ¿verdad? Nos enseña Rebeca, Jacob, ahora Ruth, nos enseñan que estos que temían a Dios, amaban a Dios, y por eso ellos se empeñaban en sus labores, y Dios las bendecía, como en el caso de Ruth. Ella buscó empleo, la encontró, y Dios aún la premió, y se casó con el dueño de todos esos cultivos en ese tiempo, ¿sí? Muy bien. Tenemos el caso de Jeroboam, otro personaje de la Biblia, de la palabra de Dios, de la Biblia, Jeroboam. Su historia la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 28. Primera Reyes, capítulo 11, versículo 28. Ahí tenemos la historia de Jeroboam. Dice que, ahí leemos así, dice, Jeroboam era valiente, así dice la Biblia, era valiente, esforzado y era un hombre activo. Miren, estas son cualidades de este personaje. Él era valiente, esforzado, trabajador y era una persona activa. Y saben que además era fiel y honesto, era un hombre temeroso de Dios. Y saben que le pusieron, él sobresalió de los muchos de ese tiempo, y el rey Salomón notó estas cualidades en este Jeroboam y le nombró para que sea
un jefe de una cierta, ¿no es cierto?, de su séquito, pero después fue rey este Jeroboam. Sí, se hizo rey, aunque le correspondería a uno de los hijos por sucesión, pero Jeroboam, por sus estas cualidades, asumió el reinado. Salomón le nombró el rey. ¿Y porque él era fiel? Y Dios mismo honró a este Jeroboam. Miren, podemos también nosotros aprender así, el poner empeño, la fidelidad, el ser esforzado, ¿no? Aún en estos días de cuarentena, muchos quizás están muy inactivos en sus hogares, sin hacer nada, o quizás, no sé. Pero uno necesita tomar iniciativa y hacer algunas labores en el hogar, algunos trabajos, como ser, por ejemplo, muchas mujeres, varones también están empeñando en hacer alimentos, en aprender a cocinar, quizás, en hacer repostería, en fin, están aprendiendo. Otros están leyendo quizás literatura, aprendiendo más otros aspectos, o haciendo algunos cursos virtuales. Esto es algo interesante. Muchos están aprovechando para hacer cursos virtuales, ¿no es cierto?, haciendo cursos y están aprovechando. Otros están aprovechando también en sus familias, quizás, haciendo trabajos en el hogar para mejorar, ¿cierto? Otros planificando otras actividades cuando ya se resuelvan esta cuarentena. Así que hay muchas cosas que uno puede hacer, pero Dios va a premiar la laboriosidad. ¿Saben qué? Dios no bendice al inactivo, al que no se esfuerza, al que no pone de su parte. No. Dios, siempre a lo largo de la Biblia, Dios ha premiado a las personas que se esforzaron. Incluso el Señor Jesucristo, cuando llamó a sus apóstoles, Él no fue a las personas inactivas, que no se esfuerzan, que están sin hacer nada, o en los lugares donde quizás ahí hay mucha gente que se dedica a hacer quizás los juegos de azar, ahí están días, horas, o en algún vicio, sin hacer nada. No, el Señor Jesucristo no fue a llamar a esas personas. ¿Saben a dónde fue? Al mar donde estaban los pescadores, los que más en esa época trabajaban. Ahí fue el Señor a llamar a Pedro, a Andrés, Jacobo, Juan. Ellos, ¿saben qué? Ellos no estaban en un bar, ¿no es cierto? Ellos no estaban en un bar ahí embriagándose o o en otros juegos de azar, otros vicios. No. El Señor, Dios no llama, amigos. Incluso Pablo el apóstol, él no era una persona que estaba ahí quizás sin hacer nada. No. Dios llama a personas que se empeñan, valientes, como en el caso de Jeroboam, ¿no? Miren, Jeroboam era valiente, esforzado, trabajador, activo, valeroso y fiel. Entonces Dios busca ese tipo de personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes. Dios busca esas cualidades. Dios no va a llamar, y eso es bíblico, queridos amigos, Dios no va a llamar a holgazanes, en otras palabras. No, Dios no va a llamar ni para su servicio ni para ningún otro trabajo. Dios siempre busca personas que se esfuerzan, como en el caso de los apóstoles. ¿Ven? Entonces el Señor Jesús fue y llamó a ellos, y ellos también demostraron ese empeño, aun cuando ellos ya estaban desempeñando ministerios como predicadores, en fin. Muy bien. La fidelidad, entonces, Dios honra al fiel, Dios honra al que se esfuerza. Tenemos el caso de David. Miren, David, el rey David, antes que sea rey, miren, David era el último de sus hermanos, tenía otros 7 hermanos, él era el octavo. Saben que mientras sus hermanos estaban en la casa de su padre, quizás haciendo otras actividades, David, ¿saben qué estaba haciendo? Él estaba pastando ovejas, corderos en el campo. Estaba ahí trabajando. Su padre le decía, bueno, anda. Y David, dice la Biblia, que él tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y se empeñaba, él era fiel, aún con sus ovejitas, y ahí y nadie le daba importancia. Le decían el ovejero, el pastor, le trataba de manera despectiva a David. Pero a David no le importaba eso. David se empeñaba en cuidar. Miren, no importa qué labor usted tenga, querido hermano, querida hermana.
Tal vez usted una vez dijo una persona, no, yo solamente soy el ujier de la iglesia. Dijo, no, solamente tengo que dar la bienvenida a las personas que vienen a la iglesia. No, es un trabajo que quizás nadie va a valorar. No, si nadie le valora, Dios le va a valorar a usted. Sí, Dios le va a bendecir. No importa, tal vez usted su función es solamente barrer la iglesia. Solamente barre usted la iglesia. Todos los días de reunión barre. O tal vez tenga otra labor importante. Tal vez usted es una autoridad. Tal vez usted es el alcalde de la ciudad. O es el gobernador. O es un juez. O que tal vez usted es una persona que se dedica a... Tal vez usted es un médico, un ingeniero. Hace muchas actividades, ¿verdad?, científicas. No importa qué trabajo usted haga, querido amigo, querida amiga. En esa labor que Dios le ha puesto, ya, debe desempeñarse con el debido cuidado, la fidelidad en su labor, ¿sí? Porque el principio de la Biblia es el siguiente, dice, el que en lo poco es fiel, en lo poco que quizá usted y yo podamos hacer, en un detalle nada más, en un trabajo quizá nadie va a valorar, el que en lo poco, tal vez usted es un lustrabotas, querido amigo. Solamente usted lustra los zapatos de las personas. Pero uno puede decir, ¿qué un lustrabotas? No. Dios le honra a la persona. El que en lo poco, escuche, es fiel, Dios le puede poner un día en lo mucho. Pero el que en lo poco es infiel, es irresponsable. El que en lo poco no muestra fidelidad, no muestra iniciativa, no muestra empeño. ¿Saben qué dice? Si lo pusiéramos en lo más peor sería entonces mejor ni qué hablar. ¿Ve? Entonces, la clave está, David en lo poco, él era pastor, él cuidaba ovejas, su función era llevar, hacer comer a los ovejas y traerlos. Pero David se empeñó tanto en cuidar a sus corderitos, que saben que fue desarrollando ciertas cualidades. Cuando venía un oso, mataba, un león mataba, y él empezó a fortalecer, a desarrollar su puntería, por así decir, aún de su onda. Y un día, cuando se presentó Goliat, mató también mató a Goliat. Entonces, y después saben que Dios le nombró, Dios le ungió para ser rey de Israel. Es como si Dios dijera, este pastorcito de ovejas llamado David, que se empeña tanto en cuidar a sus corderitos. Dice que David se empeñaba en cuidar y lo hacía con toda responsabilidad. Entonces, es como si Dios dijera, este pastorcito de ovejas, este pastor que cuida tanto a sus corderos, pero es valiente también. Cuando viene un oso, se enfrenta, no se escapa. Entonces, si yo le nombro para que sea rey, para que seas pastor de mi pueblo Israel, entonces vamos a demostrar también ser así. Y fue así, amigos. Cuando David fue rey de Israel, él siguió siendo valiente. Él nunca abandonó a su pueblo. Él por eso ganó las batallas de Jehová, dice la Biblia. Miren, en lo poco fue fiel, Dios le puso en lo mucho, y también fue fiel hasta que por eso dice que David fue conforme al corazón de Dios, ¿no? Así que Dios muchas veces nos promociona también. Cuando Dios ve un buen desempeño en un trabajo que usted está haciendo, si usted lo hace con todo empeño, un día Dios le puede promocionar aún, le puede subir de nivel y puede hacer más cosas todavía. Qué interesante, ¿verdad? Así que no lo olvidemos que es así. ¿Ya? David fue nombrado entonces por Dios. Muy bien, tenemos el caso de Pablo, ¿ya? ¿No? Miren, Pablo también, Hechos 20:31. Ahí vamos a leer, por favor, este versículo. Ahí en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 31, tenemos que Pablo era una persona que se esforzaba también en sus labores. Pablo era, por así decir, un abogado en su época, un juez, una persona que sabía de todo lo que es cuestión de leyes y había incluso estudiado a los pies de Gamaliel, dice en ese tiempo un rabino famoso, y este Pablo era así, mostraba bastante, era competente, en otras palabras, un hombre de éxito. Antes de conocer a Dios, este Pablo demostró eso. A ver, Hechos 20:31 vamos a leer, en el Nuevo Testamento, en Hechos
A ver, busquemos en la Biblia, 20:31. Dice así la palabra de Dios. Dice, por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas. Me he esforzado, dice Pablo, 3 años y medio he estado trabajando con ustedes. Por favor, dice, sean fieles, sirvan a Dios. Él les está reflexionando. Y en otra parte dice también Pablo a los corintios, a los romanos, miren, yo he hecho muchas cosas y ahora estoy sirviendo a Dios. Les decía, Pablo era una persona muy dedicada. Tenía un libro, una caja llena de libros, dice, y se empeñaba en leer todos los días. Él se devoraba los libros, por así decirse. Él se devoraba. Y otros profetas como Ezequiel, Daniel, eran personas. Miren, si revisáramos los personajes de la Biblia, todos ellos eran personas muy esforzadas. Daniel, por ejemplo, era lingüista. Daniel, el profeta Daniel, se leía, tenía que saber la cultura de Babilonia, las lenguas, la historia, y Sadrach, Mesach, Abednego, sus otros amigos, se empeñaron en aprender aún de las cosas seculares, no solo de Dios. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los hijos de Dios, no solamente tenemos que saber de la Biblia, no solamente saber de cosas de Dios, no, tenemos que incluso saber de historia, de literatura, geografía, aún de estudiar. Miren, Pablo era así. Pablo era una persona que aún cuando conoció a Dios, por eso que sus escritos, él escribió varios libros del Nuevo Testamento. ¿Creen ustedes que Dios podía llamar a Pablo? Imagínense, si Pablo no era un hombre esforzado, no. Pablo, por eso que aún sus conocimientos seculares le sirvieron mucho, escuchen, para servir a su Dios. Claro que sí, ¿no? Sí, miren, Pablo era una persona muy, muy esforzada. Y Dios usó ese potencial, esa capacidad de Pablo para dedicar para la obra de Dios. Por eso que sus prédicas, sus enseñanzas de Pablo, nos enseñan esas verdades que él se leía varios manuales, se leía varias literaturas de ese tiempo, papiros, seguramente los revisaba y eso hacía que Dios mismo pueda usar a este personaje llamado Pablo, el gran apóstol, ¿verdad? Muy bien, nuestro tiempo por hoy ha llegado a su final. Pero bueno, hay que animarnos. Hoy es día del trabajo. Y podemos hacer algo, todos tenemos que hacer, otros seguimos trabajando, otros quizás un poco descansando, pero hay algo que hacer en casa, siempre hay algo que hacer, trabajos intelectuales, trabajos manuales, hay que seguir haciendo lo que Dios, y Dios nos va a bendecir. No olvidemos esta frase, Dios bendice la laboriosidad, ¿sí? Dios no bendice la holgazanería o la inactividad o la ociosidad. Algunos dicen, incluso pueden decir, bueno, ahora yo voy a pedir a Dios, abren las manos, dicen, oh Diosito, dame esto, dame aquello, pero si usted no hace nada, Dios no le va a dar, no le va a dar. Por eso dice, buscad y hallaréis, pedid y se os dará, ¿no? Entonces buscar, el pedir hace que uno también vaya a buscar. Muy bien, que el Señor nos ayude entonces. Bueno, vamos a agradecer a nuestro Dios por su palabra, oremos, nuestro Señor, nuestro Dios. Estamos muy agradecidos, Padre, por este día, por este nuevo día que nos estás dando, donde seguramente vamos a hacer muchas actividades y vamos a disfrutar aún, Señor, de tu sol, de tu tiempo y de todo lo que tú nos darás. Gracias por tu palabra y queremos, Señor, y perdónanos, quizá hasta ahora algunos hemos estado inactivos, poco esforzados, no hemos estado, Señor, trabajando y nos estamos, quizá algunos deprimiendo o angustiando, pero no, mi Dios, queremos cumplir tus propósitos, queremos ser esforzados y aún valientes. Muchísimas gracias por tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo, amén, amén.